¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar al viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, don Francis Candil. Señor Candil, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hay una honda preocupación entre la gente que nos sigue a nosotros sobre el tema de la inmigración, los inmigrantes ilegales, los menores extranjeros no acompañados. Y estos días hemos visto cómo el presidente del Gobierno de Canarias, usted también estaba, y la consejera, en el Congreso de los Diputados, veían cómo decaía la modificación del artículo 35 al que ustedes aspiraban. ¿Cómo contempla eso? Bueno, pues la verdad es que nos ha preocupado y nos sigue preocupando que en este caso Canarias no haya sido escuchada. Y lamentablemente el Congreso de los Diputados eh, no ha entendido o por lo menos no ha asumido en este momento. Nosotros seguimos esperando que por parte del Gobierno de España se siga adelante con el decreto ley, que para nosotros es fundamental para poder bajar, en cuanto a menores se refiere, la tensión que tenemos ahora mismo en los recursos y bajar el número de menores a los que estamos atendiendo en Canarias, que ahora mismo está en el entorno de estos 5.500. Es verdad que las cifras siguen fluctuando porque todas las semanas hay menores que cumplen la mayoría de edad o que se decreta por parte de la Fiscalía su mayoría de edad y pasan a ser adultos, con lo cual, pues unos llegan, otros salen y Vale. esta es la situación que estamos viviendo. Pero ayer Ángel Víctor Torres dijo que el decreto ley es inviable, totalmente inviable. Bueno, si esa fuera la situación, nosotros vamos a seguir poniendo que se sigan buscando soluciones. Lo que no puede pasar es lo que está pasando hasta ahora. Y es que Canarias, siendo territorio europeo y territorio español, siendo territorio fronterizo, tenga que asumir por sí sola la gestión de un problema que entendemos que es un problema de ámbito estatal, de ámbito europeo, pero que hasta ahora hemos tenido que gestionar prácticamente en su totalidad nosotros solos desde la comunidad. Bien, sabemos que por lo que ha dicho la consejera y a veces también el presidente, el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados está entre 13 y 15 millones de euros mensuales, que eso a nosotros nos parece una barbaridad, ¿no? Si esto es así, ¿qué arregla el que ahora mismo pudiesen repartir algunos menores en otras comunidades cuando siguen llegando? Porque si ahora mismo piden financiación para arreglar el problema que tenemos aquí ahora, se arreglaría momentáneamente, temporalmente, pero van a seguir llegando. Parece que esa no es la solución, ¿no? Bueno, yo creo que la solución, para empezar, a nosotros no nos queda otra que atender a estos menores. Nosotros estamos obligados por la ley, obligados por todas las convenciones internacionales que tiene firmado el Estado español y la propia Unión Europea, no nos queda otra que atender a estos menores. Y es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, entendemos que la normativa de protección que obliga a Canarias a atender a los menores fue una normativa que no se hizo pensando en que iba a llegar o en que iban a haber llegadas en un número tan importante de niños y niñas y de personas que procedieran del continente africano. Entonces, en esa medida, nosotros, más allá de poder debatir qué se podría o no se podría hacer, a nosotros nos obliga la ley, a nosotros nos obligan todas las convenciones y acuerdos internacionales que tiene firmado España y que tiene firmado Canarias, y en esa medida no tenemos otra cosa que seguir atendiendo en las mejores de las circunstancias, siendo conscientes de que Canarias tiene una limitación en sus recursos, Canarias tiene una limitación no solo en los espacios físicos que estamos dedicando para atender y acoger a estos niños y niñas, sino además tenemos una limitación en cuanto al personal. Y en Canarias ya no se encuentra personal con la formación y las condiciones necesarias para poder atender a estos menores, por lo cual lo que estamos reivindicando es que si estamos diciendo a viva voz que no somos
o no tenemos la capacidad de garantizar la atención que todas estas leyes y convenciones nos obligan a realizar, entendemos que el Estado español y la Unión Europea deberían de venir a ayudar a Canarias en esta situación. Sí, pero eso es una cosa que entiende todo el mundo, las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, pero imaginemos que en un momento determinado todo el mundo se pone de acuerdo, incluso Pedro Sánchez con casi la imposibilidad de que eso ocurriera nunca, pero bueno, también se pone todo el mundo de acuerdo y consiguen ustedes que salgan de Canarias y les ayuden financieramente con estos menores. ¿Qué evita que en octubre tengamos otros 6.000 menores o que en marzo tengamos otros 6.000 menores? No, esta solución no va a evitar, evidentemente eso tiene que ver con las políticas que se hagan en los países de origen. Eso tiene que ver con los acuerdos a los que la Unión Europea pueda llegar en los territorios de origen de estas personas y de estos niños que llegan a Canarias. Evidentemente, nosotros lo que estamos hablando es que en esta situación Canarias no se puede terminar convirtiendo en una cárcel, como pasó en Lampedusa, en el Mediterráneo. Canarias no se puede terminar convirtiendo en la última parada de esta gente que está migrando para buscar unas mejoras en su vida. Quiero decir, Mm, a nosotros ahora mismo lo que nos obliga es lo que nos obliga. Como territorio, nosotros estamos haciendo algunas actuaciones modestamente en el territorio africano que se nos permiten y que podemos hacer, pero hay una realidad y por supuesto hay que desarrollar actuaciones en los países de origen encaminadas a, de alguna forma, pues hacer que esta gente entienda que esta no es ni la mejor manera, ni es la manera de llegar, primero porque se juegan la vida. Hoy veíamos una noticia, o ayer creo, de una embarcación que salía de Mauritania donde morían 25 personas. Estamos viendo episodios de este tipo últimamente bastante frecuentes y lo que creemos es que, primero, por no jugarse la vida. Segundo, porque es verdad que ya hay países que desarrollan otros tipos de políticas migratorias, de las políticas migratorias circulares a otras acciones que pueden desarrollarse en origen, que también sirven para cubrir la demanda que hay de trabajadores en territorios europeos y que además las propias empresas nos dicen que tienen necesidades de manos de obra, pero que desde luego esta no es la manera más adecuada, primero porque la gente se juega la vida y segundo porque no se hace de una manera ordenada Vamos a ver, y controlada. señor Candil, porque ese argumento que usted utiliza a veces es válido y la mayor parte de las veces no es válido. El 70% de los menores que llegan a Canarias, estadísticas del Ministerio del Interior, son marroquíes o provenientes de Marruecos. En Eso no Marruecos, es así, ¿eh? eso es así, eso es Pues así. yo lo desmiento. Yo se Pues, lo pues, desmiento ahora mismo. pues desmiéntalo al La ministerio, inmensa mayoría, y bueno, desmiéntaselo al pero Ministerio del Interior, porque mira, le voy a decir el orden. déjeme desarrollar Sí, lo que quería decirle. El vale. 70% vienen de Marruecos. No digo que sean todos marroquíes, sino que vienen de zonas administradas por Marruecos. Marruecos y lo que era el antiguo Sáhara Occidental. En el supuesto de que eso sea así, usted lo desmentirá, pero si me va a decir que no es el 70, que es el 20, me da igual. No, ¿Por qué no son devueltos los niños marroquíes a Marruecos? vale. Primero le explico. Por orden de llegada, el orden de los países del que proceden estos menores son Senegal, el primer país de salida. El segundo país del que son nacionales los chicos que llegan es Mali. Después de Mali viene Gambia. Después de Gambia viene Guinea-Conakry. Y después, en quinto o sexto lugar, viene Marruecos. Marruecos en los últimos años ha bajado muchísimo la llegada y de los territorios de los que proceden, que son territorios o de Senegal o de Mauritania, no quieren, en el caso de Mauritania, no son mauritanos los que llegan, son los propios senegaleses, los propios malienses o los propios gambianos. Bien, ¿Por qué no se devuelve a los menores a sus países de origen? sí, Primero, porque la normativa internacional
nos lo impide. En cualquier caso, quien debería realizar esas repatriaciones es el Estado español, no es Canarias. Pero en el caso de los menores, las convenciones internacionales obligan primero a la identificación de la familia de origen. Nosotros no podemos devolver a unos menores a un territorio que no se hace cargo de esos menores, que no identifica a esos menores como propios y que en muchos casos ellos dicen que, o cuando llegan esos menores aquí, llegan indocumentados, no sabríamos nunca realmente a dónde los estamos devolviendo. Bien, Entonces, aunque pueda parecer una cosa de sentido común, decir, estos niños son magrebíes o son marroquíes, vamos a devolvérselo a Marruecos. Marruecos, con decirnos a su llegada al aeropuerto que fuera de Marruecos, nos dice, estos niños, ¿cómo demuestras tú que son marroquíes? Proceden ahora mismo de Canarias y tú no tienes ninguna forma de demostrarnos que esos niños sean marroquíes. vamos a Para ver, empezar, vamos, luego vamos hay a otras ver. cuestiones, hay otras cuestiones que tienen que ver con las convenciones internacionales que nos obligan a situaciones, a temas económicos, a mil historias que... Vamos a ver, señor Pero es Germán. más complejo de lo que parece. Sí, no, no digo que sea fácil. Digo que cada vez que sale una patera, una neumática o un cayuco de la costa marroquí, estoy hablando de Marruecos, el CIBE la detecta sobre la marcha. Pero de eso no tenemos ninguna duda y lo hemos podido comprobar. Entonces, primero, ¿por qué la mayor parte de los centros de menores están ocupados por menores marroquíes? La mayor parte. Y son los que generan el mayor número de conflictos en las calles. En segundo lugar, la mayor parte de la gente que viene adulta, efectivamente, toda la zona del Sahel, Malí, Sudán del Sur, en fin, incluso Níger, la mayor parte son adultos. Es verdad que vienen menores, pero ahí es más difícil poder repatriarlos. Uno, España hace poco, Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen ha estado en Mauritania, ha estado en Senegal, les han soltado 500 millones de euros para tratar de evitar la salida y eso no surte efecto de ningún tipo, como estamos viendo, ¿no? En segundo lugar, hace pocos días ha muerto una niña de 2 años en el Hierro que venía en un cayuco. ¿Por qué no detienen al patrón del cayuco, al padre de la niña que ha cometido la irresponsabilidad de meter a niños de esa edad en cayuco? Usted se refiere a que los detengan en el país de origen, Aquí. pero vamos a ver, Claro, claro, vamos a ver, Candil. vamos a ver. Si el Aquí, patrón, escucha, el patrón, escucha, espere, escucha. espere. El patrón del cayuco no tiene responsabilidad al admitir a una niña de Por 2 años. supuesto, Entonces, por supuesto. Pero ustedes son conscientes de lo que pasa en un cayuco cuando va llegando a tierra. sí, sí, ¿Saben lo que pasa? sí, sí. ¿Y qué ¿Y es qué? lo que pasa? ¿Y qué? Pues que el patrón del cayuco, desde que va de tantas millas o desde que sabe que la Guardia Civil está al lado del cayuco, automáticamente abandona el patroneo y se lo da a cualquier menor de edad. Pero eso es con lo que nos enfrenta la Guardia Civil. Nosotros hemos sido los primeros que piden la detención de esos patronos. Y ¿Qué quiere me decir? Que consta que hay, la Guardia Civil no va a saber quién patroneaba eso, ¿de verdad? bueno, pues yo no sé si ustedes tienen medios para decírselo a la Guardia Civil, le pido que se lo digan, porque No, la Guardia Civil es nosotros somos los la- primeros que hemos pedido que se detengan los patrones de los cayucos y de las Mm. pateras. Y y se la sigue Guardia, haciendo cuando se identifica. En Mm. muchos casos, la Guardia Civil, cuando llegan los patrones, cuando llegan los cayucos, inicia una pequeña investigación y si es capaz de identificar, sí se están deteniendo. Lo que pasa es que las noticias se están centrando en otras cosas, pero hay algunos que se detienen. Y me consta que cuando la Guardia Civil identifica a los patrones, se detienen los patrones y hay juicios a esos patrones de pateras o de cayuco. Segundo, yo no tengo ánimo de negar datos por negarlo. Yo le digo los datos que tenemos en el gobierno de Canarias y que manejamos nosotros. Los menores magrebí no son la mayoría. En el caso de la provincia de Las Palmas, por los que entran por Lanzarote, son magrebí en su Claro, inmensa mayoría. Es claro. verdad. Pero es donde menos entradas están habiendo. Cada vez que llega una patera, si no fíjense en el número de una patera,
son 25, 30, 35 personas. El último cayuco que llegó antes de ayer y llegó con 160 personas. Los cayucos siempre son mucho más voluminosos y en el número de personas que traen son mayores. Y el porcentaje de menores que vienen en un cayuco, no me diga usted que es pequeño, pueden llegar hasta el 20% del cayuco. Nosotros hemos tenido cayucos hasta con 40 y 50 menores. Mm. Entonces, Que a sí veces no, viene. menores que a veces no son menores. Pero bueno, pero eso es lo que luego tienen que demostrar en las pruebas óseas. Mm. Nosotros nos limitamos a que se hagan las pruebas que se tienen que hacer. Para eso también se han puesto recursos por parte del gobierno de Canarias y se ha ayudado a la fiscalía para que puedan elaborar los decretos de mayoría o minoría de edad a la mayor brevedad posible. Nosotros nos encantaría que eso se pudiera resolver en el minuto 1. Ahora están apareciendo las dos cosas. Les recuerdo que en la península hay muchas comunidades autónomas que dicen que en esos grupos de migrantes que se están trasladando a otras comunidades autónomas van muchos menores de edad que cuando llegan a aquellas comunidades autónomas se identifican como tal. Luego ellos tienen que tratarlos como menores de edad hasta que se demuestra o no que son menores o que son adultos. Nosotros al final tenemos el itinerario claramente marcado por la ley, no es opinable. Nosotros no somos los que podemos o no podemos detener, pero sí hemos instado al Estado a que se detenga y que se haga público que se detiene a los patrones de estas embarcaciones para que en sus países de origen sepan que está claramente penalizado el patronear o traer una embarcación donde vienen personas que llegan a Canarias en situación irregular. Eso lo tenemos claro, pero no es la competencia de la comunidad autónoma. Lo único que podemos hacer desde la comunidad autónoma es atender a los menores porque, insisto, cuando se hicieron las leyes de protección a la infancia, que decían que cualquier menor que quedaba en situación de desprotección en un territorio autonómico era tutelado por esa comunidad autónoma, era pensando en los menores españoles, canarios, en los menores nacionales, no pensando en que iba a llegar miles y miles, un número tan alto de menores, en este caso de territorio africano. Esto que está pasando aquí puede cambiar. Y si un día la situación del fronte, la situación de los recursos que destinan estos países a controlar su frontera aumenta y se cierra, digamos, la ruta atlántica, a lo mejor vemos que vuelven otra vez a aumentar la llegada por el Mediterráneo. Y es algo de lo que le decimos a las comunidades autónomas en el resto de la península, lo que ahora está pasando en Canarias puede pasar, como ya de hecho pasó en otros momentos en Andalucía, Bien. y también se vivieron crisis importantes allí. Bien, está claro que, por retomar lo que hablábamos anteriormente, es verdad que cuando la gente viene de Senegal, de Gambia, incluso del sur de Mauritania, es probablemente personas que vienen de la parte conflictiva del Sahel. Y uno puede decir, eso es cierto, y hay un conflicto armado de bandas armadas y de intereses económicos tremendos, Rusia, China, Francia, Estados Unidos, y eso está ocasionando un desplazamiento de personas. Pero los canarios primero no tenemos que pagar ese precio porque no es nuestra responsabilidad. Eh, pero dejando al margen eso, con todo el dinero que se le ha dado a Marruecos, de Marruecos, señor Candil, no tendría que venir ni uno. Y sin embargo, vienen constantemente. Y yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Que estoy de acuerdo? No, lo que quiero que me diga es Mire, por qué yo, el ¿sabe lo que gobierno, le lo que digo? quiero que me diga es por qué el gobierno de Canarias, usted es nacionalista, por qué Sí, el sí, gobierno de Canarias no se planta sí. ante el Estado y adopta otras medidas que son de mayor fuerza. Usted sabe que Mire, se pueden tomar medidas de mayor fuerza. Y sí, sin pero vamos a ver, embargo, el gobierno de España está tratando a Canarias en este tema como una colonia y nos está dejando abandonados. sin lugar a dudas. Pero le digo más, el gobierno de Canarias lo que ha hecho es, le recuerdo que el propio presidente de Canarias es el que está
asumiendo el papel de dirigir directamente, implicarse en esta situación. Yo, evidentemente, ante eso, lo único que puedo es reconocer que no podríamos hacer mayor esfuerzo del gobierno de Canarias de que sea el propio presidente el que está dirigiendo las negociaciones, el propio presidente el que está poniendo sobre la mesa al Estado esta situación, y yo entiendo que en este sentido el gobierno de Canarias está, a través de las pocas posibilidades que tiene de hacer política exterior, manteniendo una agenda permanente de contacto con los gobiernos de Senegal, con los representantes en España de Senegal, de Gambia, hasta donde se puede de Mali, porque es un país en una situación de conflicto, como bien ha dicho usted. Se intenta con Mauritania, con Marruecos, pero bueno, nosotros llegamos hasta donde llegamos. La realidad es que se le está pidiendo al gobierno español, primero, que potencie mucho más su política exterior con estos países para llegar a acuerdos, para que haya un mayor control de frontera, para que siempre al final se impida que tanta y tanta gente se juegue la vida. Desde esa perspectiva, ¿qué más podemos hacer? Bueno, veremos cómo evoluciona esta situación en las próximas semanas, pero el gobierno de Canarias, yo entiendo que lo que ha intentado es ponerle a España y a Europa la ruta atlántica, igual que ha pasado con la Mediterránea, y en la ruta en la que más gente muere. Y salen entidades, sale la propia ONU reconociendo que muere muchísima gente en esta ruta atlántica y que Europa no puede seguir mirando para otro lado. Bien. Y es verdad que nosotros esperamos que la política que hay con estos países, de toda esta cornisa atlántica de África, vaya a más cada vez que haya más medidas, que se potencien relaciones, que se potencie el control, para que no nos veamos en Canarias, porque lo que sí estoy de acuerdo con usted es en que Canarias está teniendo que gestionar esto en solitario, en la inmensa mayoría del problema. Pero el asunto está en que desde que el presidente se ha implicado directamente en este tema, le hemos oído decir en multitud de ocasiones y a la consejera también, que ahora cuando entremos a final de agosto, principio de septiembre y hasta noviembre, en la calma chicha del mar, en una situación de mar más estable, vamos a tener probablemente una invasión por el número de personas que están apostadas en el continente y que quieren venir, y el problema se va a agravar enormemente si no somos capaces de solucionar el problema que tenemos ahora. Y además esperamos una avalancha de gente en los próximos meses. No se puede estar esperando que Europa en etéreo diga, vamos a hacer algo, que el gobierno de España, que nos tiene abandonados, diga también que va a hacer algo y no se hace nada. ¿Y cómo se afronta eso entonces? Pues eso se afronta. Primero, lejos de entrar en pánico, manteniendo la cabeza fría para poder seguir exigiendo al Estado español que cambie el paso y que cambie el ritmo. Pero que no le Al hacen Congreso caso, de los señor Candil, Diputados, no le hacen caso, señor Candil. bueno, vamos a ver, vamos a seguir exigiéndole lo que, pues los canarios, entonces tendremos que pasar a otro nivel en nuestra Claro. exigencia. Ya veremos. Yo no le puedo anticipar nada. Yo lo que le estoy diciendo es, nosotros ahora estamos bastante enfadados y bastante cabreados porque lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados esta semana ha sido darle la espalda a Canarias, tratarnos no solo como una colonia, sino tratarnos de manera claramente despectiva, sin poner en valor qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo Canarias. Y esto no es solo una cuestión de dinero, esto es una cuestión de que esto es parte de la política de extranjería y de la política exterior que tiene que mantener el Estado español. Y por eso nosotros no nos queda más remedio que seguir insistiendo, remitiéndonos y negociando como un martillo pilón al Estado español. Por más que nos cabreemos y pataleemos, eso tampoco va a solucionar nada. Y vamos a seguir trabajando en esa medida. Bien, Y por supuesto que el gobierno de Canarias, activamente como está, porque no nos queda otra, vamos a seguir planteando iniciativas en los próximos días, semanas,
veremos cómo se irán anunciando otro tipo de actuaciones, en las que evidentemente se irá elevando el grado, porque yo creo que lo que tienen que tener claro los canarios es que España no puede seguir tratando de esta manera. Señor Candil, ¿reconoce usted que en algunos de las llegadas de estos cayucos hay barcos nodrizas? Mire, yo he oído, y esto le garantizo, que he tenido múltiples conversaciones con responsables de seguridad de la Guardia Civil, hemos tenido conversaciones, y esta es una idea que se viene trasladando desde hace mucho tiempo. Ellos mismos nos dicen, pues no parece que esa sea la fórmula por la que llegan la inmensísima mayoría de estos migrantes a Canarias. Cuando llega un cayuco con 300 personas, solo hay que ver cómo llegan esas personas para saber que en muchos casos, o los que están llegando ahora, llevan más de 10 días, más de 12 días en alta mar. No parece que la idea, y le digo por lo que nos remite la información, yo no tengo medios, yo soy un pobre viceconsejero del gobierno de Canarias que se dedica a lo que nos marca la ley, que Bien, es a gestionar vale. esta situación. Yo, Pero lo de los barcos nodriza, que es una idea que yo oigo mucho comentar a personas cercanas y demás, no, desde luego parece que se confirma a través de la información que nos da la bien, propia servicios de información de la Guardia Civil y de la pues, Policía Nacional. pues yo le voy a dar dos datos nada más. Uno, que es anecdótico. Un patrón de bote de vela latina, que seguramente usted conocerá alguno también, nos dice, mira, Juan Carlos, es absolutamente imposible que una embarcación de esa llegue desde 1.700 kilómetros, que es la distancia de Senegal aquí, en esas condiciones. Cuando llega un cayuco, yo estaba a pie de muelle para verlo, viene a tope de personas dentro. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los comestibles? ¿Dónde está el combustible? Por lo tanto, me acordaré siempre de una opinión que me dio un guardia civil que me dice, efectivamente, ahí fuera hay barcos nodrizas. Yo no sé la información que tiene usted, pero eso sí me lo Pues, confirmó en aquel momento, pues ¿eh? dígale a ese guardia civil que se lo diga a sus superiores, Lo dijo. porque yo desde luego cuando he hablado abiertamente, y lo digo porque esto no es ningún secreto, con sus superiores y les pregunto, oye, esto de los barcos nodriza está pasando, es verdad, y ellos, Si me se imagino que reconoce, habría si, alguna vez que detectarían algún barco, porque si se entonces quiere reconoce, decir, si se reconociese que hay un barco nodriza, tendría que actuar la Armada y por eso es por lo que pasa lo que pasa. bueno, pues nada, oiga, si ustedes tienen información de que hay barcos nodriza, yo lo único que les digo es que Bien, adviertan a la Guardia Civil y a la Armada, porque yo, y en algunos casos ellos han actuado para rescatar cayucos, lo que sí le puedo decir es, no entiendo por qué llegan muertos dentro de los cayucos, no entiendo por qué arrojan muertos si vienen de tan cerca con los barcos nodriza. sí. La información que manejamos pues debe ser distinta. Bien, también es verdad que muchas veces no se investigan por qué han muerto y por qué han arrojado cadáveres afuera. En fin, no quiero entrar en ese tema porque a mí me resulta... Eh, otro de los problemas, nos quedan 5 o 6 minutos. Sí. Aquí hay muchos menores que cumplen la edad y pasan de Mm, estar tutelados por el gobierno canario a adultos que no están tutelados, pero que no están mm. tutelados y que inmediatamente quedan en las calles y que cada cual se busque la vida como sea. Eso es otro problema. Muy importante. A nosotros, y eso es algo de lo que también evidentemente estamos advirtiendo al Estado español, si los extutelados no han tenido una, digamos, atención adecuada o no hemos sido capaces de incorporarlos a procesos formativos, porque es verdad que siempre tenemos tendencia a hablar, y me parece normal, ¿eh? No estoy diciendo que no hablemos de aquellos casos que son problemáticos. Pero hay muchísimos casos, muchísimos, y ahora vengo de un acto de una entidad que trabaja formando a estos menores. Hay sectores del empresariado canario que se están implicando ya en la formación de estos menores, porque sencillamente nos dicen, no encontramos en Canarias quien trabaje en la construcción,
Esto nos lo dicen. Y para mi sorpresa, teniendo el paro que tenemos en Canarias, siempre pienso que puede haber gente aquí que cubra esos puestos de trabajo. Sin embargo, me dicen, no quieren, no hay trabajadores para la construcción, no hay trabajadores en el sector hostelero. Yo hablo con empresarios del ámbito de los hoteles y del turismo que me dicen, nosotros necesitamos gente para atender los servicios. Europa tiene demanda de trabajadores en muchos sectores, en el agrícola. Voy descubriendo cosas también y por suerte esto me va enriqueciendo en algo. Hace poco en La Gomera descubro que quienes están trabajando en buena parte del sector platanero son subsaharianos y magrebíes. Digo, bueno, pues evidentemente tenemos que ser conscientes de que hay una parte importante de la agricultura y de los servicios que se mantienen en España, en Europa y por supuesto en Canarias, lo están manteniendo estos sectores de población. ¿Que hay que hacer algo con ellos? Sí, a nosotros nos preocupa porque evidentemente son personas a las que hay que darle una mínima formación para que puedan atender estos servicios. Bien. Pero que luego cuando uno va a los hoteles en el sur o en Fuerteventura o en Lanzarote, muchas veces, o en Tenerife, nos encontramos trabajando a subsaharianos y a magrebíes que han venido en algunos casos en patera o cayuco y en otros no. Bien. Pero la realidad es que habría, y muchos de estos estutelados, como bien dice usted, cuando cumplen mayoría de edad, siguen su camino hacia Europa, no se quedan aquí. Ahora, que nos preocupa que aquí se pueda crear bolsas de pobreza, sí, nos preocupa, Bien. claro que nos preocupa. Y estamos advirtiendo al Estado de que tenemos que destinar fondos extraordinarios para atender a esa población y que no se convierta en un problema. Me quedan 3 minutos y esto ha abierto un camino nuevo porque nosotros tuvimos un centro de menores extranjeros a 100 metros nuestro. El asunto ahí era, Mm. desayunaban y los dejaban ir a la calle libremente, comían ya a la calle y cenaban y se iban a la calle hasta las 3 y las 4 de la mañana sin formación de ningún tipo. Entonces, claro, cuando uno ve eso, porque eso lo vimos directamente nosotros, piensa que algo está fallando. Pero no obstante, yo le agradezco mucho que haya atendido esta llamada nuestra y a ver si tenemos ocasión, porque usted parece que es optimista, pero yo Bueno, respecto al Estado, nada optimista. A ver si tenemos ocasión de hablar de nuevo de este tema, porque parece que se va a complicar, ¿no? Bueno, es verdad, y yo soy optimista y realista. Optimista porque tengo que levantarme todos los días y seguir trabajando, y esto es lo que toca ahora. Digo, pero también soy realista porque el propio Estado nos ha advertido de que hay mucha gente, como bien decía usted antes, queriendo cruzar desde África a Canarias. Lo que no podemos es volver a asistir a episodios como este que hemos visto este fin de esta semana, donde por parte de la diputada de Coalición Canaria se pedía que se quedara la propuesta sobre la mesa, no votarla, para poder seguir discutiéndola en lo que se pudiera mejorar y poner soluciones reales sobre la mesa. Yo lo que espero de verdad, y es lo que estamos exigiendo ya desde hace mucho tiempo, es que tanto el Estado español como Europa no sigan mirando para otro lado y atiendan la situación de emergencia migratoria que vivimos en Canarias. Señor Eso es lo Candil, único que... pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias por atendernos y a ver si hablamos de nuevo Bueno, dentro de cierto tiempo. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.